la conferencia de José Benito. En primer lugar, bienvenidos a todos a estas jornadas de la Asociación Aragonesa de Fotógrafos de Naturaleza. Como todos los años, la inauguramos en el mes de septiembre. Estas jornadas, este año de una forma un tanto diferente, bueno, un tanto diferente no, totalmente diferente. Lamentablemente la tenemos que llevar a cabo a través de medios telemáticos, aunque nos hubiera gustado hacerlo presencialmente, porque era una oportunidad al año de vernos todos y saludarnos. Pero bueno, creemos y esperamos que podamos volver a hacerlas de forma presencial en nuestra agrupación artística aragonesa. Bien. Como complemento a la magnífica exposición que inauguramos el día 10, comenzamos hoy las charlas. De lunes a viernes de 5 magníficos fotógrafos, 5 magníficos profesionales. Y hoy lo hacemos con la presencia que agradecemos de nuestro buen amigo, socio y profesor José Benito Ruiz. Aunque todos nuestros socios conocen a José Benito perfectamente, puesto que ha asistido y nos ha ayudado con talleres, charlas, etcétera, pero como esta es una charla abierta al público en general, pues está obligado, por delicadeza y educación, a hacer esta breve presentación. Nada, muy breve, aunque para lo que es José Benito me hubiera gustado algo más amplio. José es alicantino, buen amigo, fotógrafo profesional, formador, escritor especializado en la naturaleza y su conservación y autor de numerosos libros sobre estos temas. Como formador imparte cursos y ponencias a nivel internacional, tanto para asociaciones como colectivos y festivales de fotografía. Trabaja también en activo para diversas agencias de stock y servicios editoriales. Participa como jurado en concursos internacionales de fotografía. Ha desarrollado diversos proyectos en fotografía a nivel nacional e internacional y muchos de ellos, por no decir prácticamente todos, basados en la conservación de la naturaleza. En el campo cinematográfico, que también aquí tenemos a José allí metido, ha sido guionista, director de fotografía y operador de cámara. Ha participado en varios documentales, ha participado y dirigido varios documentales y series de televisión sobre temas ambientales y ha sido nombrado embajador de la Confederación Española de Fotografía. Bueno, como veis, y con esto termino la presentación, un lujo de ponencia para esta tarde de lunes. José, gracias por acompañarnos. Es un placer para mí presentarte y también te pedimos disculpas por estas anomalías técnicas que, como ves, no nos han evitado empezar las charlas de las jornadas 2020 de Asafona. Tienes la palabra. Yo estaré detrás, desaparezco, estaré detrás por si alguna pregunta, que por cierto, tenéis la posibilidad de hacer preguntas a través del chat. Yo estaré moderándolas porque, claro, estamos ahora 113 asistentes a la charla y es posible que el tiempo no dé para más. Por lo tanto, yo haré una selección a mi buen entender y te la iré transmitiendo. Si necesitas alguna cosa, me lo dices y yo aparezco. Venga. Tuya es la palabra. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues quería agradecer y animar a la Junta de Asafona pues, por estas jornadas, por esta iniciativa, por invitarme, y luego a los amigos que estáis participando y que habéis venido, bueno, 100 y pico personas, que además os he ido viendo cómo entrabais, a Carlos Pérez, incluso Sergio Piduti en Argentina, Rafa. Bueno, la verdad es que saludaros a todos es imposible, pero sé que estáis Félix, Marta, Miguelón. Bueno, os traigo una presentación así quizá un poco básica, pero yo creo que sienta esos principios, ¿no? Para empezar a hacer fotografía de fauna de un cierto nivel y luego ya cada uno va a elegir el camino que va a tomar. Si quiere hacer un tipo de fotografía más artística o más clásica y más, pues lo que se suele ver en estos tiempos, ¿no? Hace nada, ayer, ya estaba hojeando este libro que os recomiendo encarecidamente, que es Alas de papel. Pero bueno, hay, vamos, el panorama de
autores, editores en España es fabuloso. Nuestro compañero Pedro J. Pascual de Asafona me acaba de enviar el libro y me ha parecido una edición magnífica y una calidad magnífica. Como no es mío, ¿sabes? Yo puedo recomendaros el libro de otro. Bueno, pues voy a empezar sin mucha dilación para no retrasar mucho en los contenidos. El tema que nos ocupa es la fotografía de fauna, ya os digo, aunque empiezo con una foto muy prometedora, así con una luz muy curiosota, pero finalmente va a ser una presentación más básica, más desde el punto de vista técnico y avanzando un poquito en composición, pero sin ese aspecto tan creativo que estamos viendo últimamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esas claves, ¿verdad? Sobre todo a la hora de empezar y luego un poquito más adelante cómo vamos a ir evolucionando en la fotografía de fauna. Normalmente asociamos al fotógrafo de fauna pues el uso de grandes teleobjetivos, de escondites, de telas de camuflaje, o si desarrolla sus fotos a distancia, pues de fototrampeo, de cables disparadores, de radio disparadores. Bueno, de un uso de una tecnología y de unos elementos en el equipo pues que encarecen bastante la fotografía, la práctica de cierto nivel de la fotografía de fauna. Aunque a veces nos vamos a arreglar con lo que tenemos y bueno, y algunas especies vamos a poder hacer, pero claro, fotógrafo específicamente de fauna o cuyo objetivo es plasmar la fauna, va a necesitar otras herramientas un poquito más avanzadas como son los teleobjetivos de focal fija o los zooms de focal larga de buena calidad. Bueno, yo casi siempre recomiendo empezar a hacer fotos con el diafragma abierto al máximo, con muy poquita profundidad de campo, pues para tener un enfoque muy selectivo en la cabeza del animal, en los ojos, para tener un fondo más limpio y más desenfocado, para que la foto quede pues aislando y resaltando más al sujeto. Por supuesto que hay excepciones y va a ser un poco vuestro sentido común el que os va a decir que toca en cada momento. Me refiero, si veo un ave en el mar y el mar está muy bonito y quiero que se vea el mar, pues en vez de utilizar un f2.8 voy a utilizar un f11 o 16 para que la profundidad de campo me muestre detalle en ese mar que quiero incluir en la imagen. Pero si el fondo son ramas y las ramas me molestan y digamos que interactúan mucho con el animal y se le ve menos, pues voy a intentar tener ese fondo desenfocado. Luego, además, esto tiene alguna ventaja añadida y es la velocidad de obturación. Es decir, cuando hablo diafragma, cuando trabajo un f4.2.8, el mínimo que me deja mi objetivo, pues voy a poder tener una velocidad de obturación más elevada. Y entonces esos movimientos, cuando quiero detenerlos, voy a poder. Claro, si quiero hacer fotos movidas con sentido de movimiento, va a ser al contrario, tendré que diafragmar más, bajar mucho ISO, intentar buscar una velocidad de obturación muy cortita, muy bajita, pues a lo mejor incluso de 1 segundo o 2 segundos, para obtener pues un barrido en ese movimiento. Y bueno, si el fondo está muy lejano con respecto al sujeto y ya vemos que sale suficientemente desenfocado, pues sí puedo diafragmar un poquito. Y especialmente si utilizo un convertidor de focal que me va a restar un poquito de calidad óptica, pero diafragmando ese poquito, yéndome a f5.6 o a f8, voy a poder subsanar o remediar o compensar esa falta de calidad que voy a tener usando convertidores. Bueno, esta imagen la he puesto para que veáis el efecto de lo que estoy diciendo, es decir, cuando disparo con una lente de focal larga a un diafragma muy abierto, como puede ser un 600 f4 o en este caso un 400 f2.8, vemos que el pájaro tiene nitidez y lo veo, pero fijaos en los frutos del escaramujo, del rosal silvestre. Hay uno que parece que está más a foco, que es el que está, digamos, en la línea del pico del ave, pero el resto están muy desenfocados y el fondo, pues parece como si fuera una tela verde, parece que no llegará a verlo. Es un fondo natural de bosque, pero tan lejano que queda fuera, queda desenfocado, queda fuera de foco, queda totalmente borroso. Es en este tipo de fotos donde me va a ayudar mucho ese f2.8 por la velocidad de obturación. Porque aquí estoy, si os fijáis, en un día nublado, que no es un sol directo fuerte, es decir, que tengo una intensidad de luz no muy alta. Estoy detrás de un cristal espilla que también me resta luz y además el animal se está moviendo, está abriendo las alas y yo quiero congelar ese movimiento. Esto me va a llevar a buscar una velocidad de obturación muy elevada, pues del orden de un 8.000avo de segundo. Aquí f2.8 me va a ayudar mucho, o f4 o el mínimo que pueda tener, junto con pues, un ajuste de ISO elevado para mi cámara que no plasme ruido, pero sí me dé esa posibilidad de subir la velocidad de obturación.
Bueno, otra clave que utilizo yo mucho es, y que suelo recomendar a los que empiezan a hacer fotografía de fauna, es disociar el enfoque del disparo. Es decir, enfocar con un botón ergonómico que tengamos, pues, por ejemplo, en el pulgar, y disparar con el botón de disparo donde está el dedo índice. Entonces yo enfoco con el pulgar en un botón trasero y disparo la ráfaga con el dedo índice, con otro botón. Entonces este tipo de opción pues me permite pues, hacer un enfoque muy rápido a un sujeto, reencuadrar si el sujeto está estático y disparar. Si el sujeto se mueve, aquí no tengo más opción que ponerle un punto de enfoque al sujeto y mantener el botón de enfoque apretado mientras voy disparando en modo ráfaga. Todo esto lo iremos viendo. Ir mirando a ver si algo no se entiende bien o algo no explico bien, pero en las cámaras de gama media o gama alta, deja configurar que tú enfoques con un botón y dispares con otro. Y además, en estas cámaras de gama alta, todos los puntos de enfoque que puedo elegir tienen sensores cruzados de líneas verticales y horizontales, con lo cual son tan precisos como el punto central. En una cámara de gama media o baja, más bien baja, solamente el punto central va a tener esos sensores de líneas cruzadas. Entonces van a ser menos precisos y notaremos que cuando falla el enfoque con cualquier punto que no sea el central, cuando elijo el punto central de enfoque, ese área central de enfoque, voy a notar que sí puede enfocar, mientras que con los otros no podía. O sea que el más preciso es el central. Entonces es más sencillo para mí porque me he acostumbrado así y para muchísimos fotógrafos de acción, de deportes, de naturaleza, enfocar con el punto central y reencuadrar y disparar en ráfaga con el otro botón. Es siempre que el animal esté estático. Si se está moviendo no puedo quitarle el punto central para reencuadrar porque entonces enfocaría al fondo. Y si el animal se está moviendo necesito seguir enfocándole. En ese caso le asignaría un punto de enfoque. Bueno, yo recomiendo empezar también haciendo fotos muy sencillitas, muy facilonas, pues ya veis, un posadero, un pajarito y un fondo. La luz va a ser un factor que no podemos controlar, pero bueno, pues también nos tenemos que acostumbrar a elegir los días. Pues que quiero luz suave, pues tendré que ir un día nublado o a unas horas en las que no da luz directa en el hide, en el escondite o en el escenario donde voy a hacer las fotos. Entonces, dependiendo del tipo de luz que quiero, voy a elegir el día y la hora a la que voy a ir a hacer fotos. El posadero, pues tiene que ser acorde un poco pues, al fondo, al ave, pues no vale cualquier cosa. Yo he visto fotos del ave en una actitud muy bonita, con un fondo precioso y es un palo de escoba roto. Y dices, pero qué feo, no había otra rama peor que poner. Entonces, pues hay que prestar atención porque al final la foto es algo estático que vamos a poder analizar y que vamos a poder evaluar. Y entonces conviene que todos los ingredientes, el ave con su actitud, la luz, el fondo y el posadero, pues tengan valores o estén adecuados a mi propósito. Bueno, otra cuestión de interés es saber dónde está el límite de ISO que yo puedo trabajar con mi cámara y tú con la tuya. Es decir, toda cámara todo sensor tiene un límite de ajuste de ISO a partir del cual la foto ya no sirve por cuestión del ruido. Entonces hay que ver hasta dónde puedo llegar con mi ISO, hasta qué valor sé que luego la foto va a servir. Entonces esto requiere de algunas pruebas. Yo puedo trabajar a ISO 20000, he hecho algunas nocturnas a ISO 40000 con resultado decente, pero intento no pasar de ISO 20000. ISO 20000 es mi límite. Es una cámara que tiene ahora mismo 11 años. Es la EOS 1DX, la antigua, la que no tiene mark nada, que se está despegando todo, se está cayendo a cachos, pero el obturador funciona, el enfoque funciona y todo funciona igual. Está solamente fea. Bueno, entonces es interesante tener estas opciones, tener también esta opción de ISO alto para poder jugar con él, porque a veces tengo muy poquita luz. En este caso está amaneciendo, el ave todavía está en la sombra y solamente llegan los primeros rayitos de luz al fondo y por eso se ve amarillento el verde del bosque. Y aquí con el cristal espía y con un duplicador necesito un ajuste de ISO alto para tener cierta velocidad de obturación y que la foto no quede trepidada si el pájaro se mueve un poquito o mueve un poco la cabeza, o especialmente en fotos de acción. En este caso, veis, esto es ISO 10000. Esto es un encuentro fortuito, desplazándonos hacia los highs de la Fundación Victoria Laporta, aquí en Alicante, que algunos conocéis.
Bueno, pues de repente vemos un muflón en esa V de la montaña, en esa especie de vallecito ahí que marca esas líneas que convergen en él, y yo quiero hacer esa foto, ahí con esa atmósfera un poco, pues así de amanecida, con neblina, misteriosa. Pues claro, pues a f2.8, aunque tenga f2.8 y aunque esté apoyado en el coche, necesito un ajuste de ISO alto y mi cámara me lo da, y por eso cargo con una cámara de este tipo, porque sé que cuando necesito subir ISO me lo permite. Bueno, en Nikon, esto sería para Canon, pero Nikon tiene un valor similar, y si no, pues tenéis que buscarlo en cada modelo de cámara, porque yo no me lo sé todos, pero hay un botón equivalente o hay un ajuste equivalente en los modos de enfoque, que es el iServo o el AFC, autofoco continuo. Este tipo de modo de enfoque es inteligente, detecta si el animal está estático y entonces lo enfoca y se detiene, y tú puedes disparar una ráfaga que va a salir nítida, o si el animal se está moviendo, activa un seguimiento de enfoque. Es decir, va a detectar a qué velocidad se mueve el animal y va a ir anticipando el enfoque para que cuando tú dispares la foto esté nítida. Entonces, este tipo de ajustes a mí me es muy práctico, porque yo no sé lo que va a suceder en el segundo siguiente. No sé si de repente ese pajarito que está en la rama le ataca a un gavilán, o repentinamente pues echa a volar, o aparece una ardilla y se asusta. Bueno, pues en este caso el iServo me permitiría seguir haciendo fotos. Es decir, no para de hacer fotos, aunque esté en movimiento, seguiría autoenfocándole y podría dispararle en vuelo. Luego, además, la velocidad de enfoque no solo depende de mis ajustes, también depende de la limitación del objetivo. Hay objetivos que son muy lentos enfocando y suelen ser muy económicos, y otros son ultrasónicos y tienen una velocidad de enfoque altísima. El 400 f2.8 que yo utilizo de la marca, de la propia marca de Canon, tiene una velocidad elevadísima, es decir, fotografía cosas que yo no soy capaz de ver. Entonces, muchas veces corto las alas del ave porque no sé ni dónde está, yo voy disparando ahí por intuición, pero acaba saliendo nítido, es decir, nítidas están, lo único que tú no tienes la suficiente habilidad para encuadrar. Y luego también de la capacidad de la batería, del voltaje y del amperaje que tiene la batería, de la caída de potencia, de la caída de tensión de la batería. Es decir, esto estamos hablando de electrónica, hace falta una fuerza, hace falta una potencia para mover esas lentes tan pesadas, y de esto depende la batería de la cámara. Entonces, mi cámara testeado que trabaja de 11,2 a 11,8 voltios. La que tenía antes, que era una cámara de gama alta, trabajaba a 7,2. El salto ha sido enorme, son casi 5 voltios más. Pues ahora fotografío muchas fotos de acción que antes me salían desenfocadas y ahora no. Entonces, con este equipo estoy muy, muy satisfecho. Y es lo que tenéis que ver vosotros también, y vosotras, las fotógrafas de fauna, que si algo está fallando en el equipo, pues es posible que el objetivo no tenga la velocidad de enfoque, que la batería no esté dando suficiente potencia para maximizar esa velocidad de enfoque que es capaz de conseguir el objetivo. El caso es que, fijaos, esto es un cachito del río muy pequeñito en las hoces del Duratón, y es lo que da el encuadre. Es decir, si mueves el encuadre ya coges una ladera que está fea, o camino. Bueno, pues estoy encuadrando solamente ese fondo que me ha gustado mucho, y en cuanto pasa un animal lo enfoco y disparo. Y solamente con un equipo de altas prestaciones se va a conseguir. Ya estoy viendo ahí a Sergio en el chat, que os lo he presentado, que tengo un amigo en Argentina que está por aquí. Bueno, luego además tengo que ver para fotos de acción en fauna la ráfaga máxima, cuántos fotogramas por segundo es capaz de captar la cámara. Y entonces, pues bueno, yo a partir de 12, 14 está muy bien. Ahora, hoy en día, pues las mirrorless alcanzan más, pero hay que ver también qué retardo tienen. Es decir, hay una serie de equilibrio en las prestaciones de la cámara que es lo que hace que sean útiles o que nos falten prestaciones cuando las necesitemos. Entonces, yo prefiero disparar muchas fotos por segundo, luego borrar muchas fotos y elegir la pose que más me gusta o las dos que más me gusten. Esto se trata de disparar mucho y borrar mucho. Entonces, y muchas acciones no se repiten y no son previsibles. Es decir, que tú te la juegas ahí, disparas una ráfaga y a ver qué salió. Luego, además, hay gente que dice, no, yo hago vídeo y de ahí saco las fotos. Entonces, bueno, pues hay una limitación de tamaño, y si ya lo haces en 4K de todas maneras, para hacer un buen vídeo, y te lo digo como director de fotografía en vídeo y en cine, para obtener un buen vídeo, tienes que grabar a 1 partido por los frames por segundo, por los fotogramas por segundo. Entonces, si estás grabando a 25 fotogramas por segundo,
la velocidad de obturación debe ser un 25avo. Es decir, todos los fotogramas de tu vídeo van a estar movidos si lo has hecho bien, porque entonces no habrá fliqueo. Es decir, todos enlazarán en ese movimiento sin que haya saltos. En fotogramas fijos, están todos ligeramente movidos y enlazan perfectamente en vídeo. Bueno, entonces pues empezaremos haciendo un poco de fotos de este tipo, donde llegamos, montamos el hide, aparece un ave, le hacemos la foto. Ya empezamos a buscar, si os dais cuenta, ya empezamos a buscar algo de acción, que el ave esté cantando, abra las alas, interactúe con otro ejemplar. Es decir, que poco a poco vais a ver que de la foto más estática, más, no sé cómo deciros, menos evolucionada al principio porque estás empezando, vas a ir empezando a buscar comportamientos, esas cositas. Medición y exposición. ¿Por qué tenemos que medir y exponer? ¿Por qué no lo va a hacer la cámara bien en modo automático? Pues porque los fabricantes no han tenido en cuenta, bueno, sí lo han tenido en cuenta, lo que pasa es que ellos quieren hacer caja, no quieren hacerlo bien, quieren ganar dinero. Entonces seguimos con un exposímetro en la cámara, pues como que tenía Ansel Adams, que evalúa tonos medios de gris. Sin embargo, la tecnología digital se basa en el derecheo del histograma y en la exponer para las altas luces, derecheándolo. Entonces vamos a ver que todas nuestras fotos están de 2 a 3 EVs oscuras si disparamos en automático. Yo prefiero hacerlo en modo manual. Es decir, evalúo la escena, la parte más clara de la escena en medición puntual, le asigno una exposición para que quede blanco con detalle y disparo todas mis fotos así. Así, en teoría, obtenemos la máxima calidad. Esto es utilizar el sistema de zonas, se puede medir otras... Mira, estoy viendo a Carlos ahí escribiéndome. Yo ya te he saludado, Carlos. Llegas tarde ahí. Bueno, pues eso. Lo que os decía es que si queremos exponer bien para maximizar el ISO y los ajustes y que quede la captura lo más perfecta posible para poder luego hacer un buen procesado y poder ampliarla y que esté en condiciones óptimas, yo recomiendo hacerlo manual. ¿Qué sucede? Pues que con las cámaras mirrorless ahora la exposición ya han cambiado el exposímetro y derechea muy bien el histograma. Entonces, dependiendo del equipo, nos va a complicar más o menos la vida. De cualquier forma, no debemos atascar con estas cosas. Es decir, es preferible tener una foto 2 EVs oscura y con toda nuestra intención, que no te preocupes que procesando ya la arreglarás. Se puede arreglar. Solamente algunas llevadas muy al extremo del ajuste de ISO no va a ser posible por el ruido. Pero sí os recomiendo que sepáis exponer, porque al final somos fotógrafos. Es decir, alguien que no sepa exponer, que no sepa lo que es una exposición, compensar una exposición automática o exponer bien en una exposición manual, pues es interesante siempre. Mira, Anu también está por aquí, qué bien. Y os veo por el rabillo del ojo. Luego me echarán la bronca de que no tengo un discurso continuo. Bueno, entonces hay veces que me dicen, oye, me complica mucho la vida porque estoy fotografiando un día con nubes dispersas, ¿no? Con nubes en el cielo, y de repente se me tapa el sol, se nubla, sale el sol y tengo unas luces muy cambiantes. Bueno, pero solo cambian a sol tapado y sol destapado. Es decir, podríamos dejar dos valores fijos, el ISO y el diafragma. Imagínate que pongo ISO 800 f2.8 y memorizo solamente dos velocidades de luz. Cuando sale el sol, un 8000avo, cuando se tapa el sol, un 2000avo. Esto es muy veloz, es decir, tú notas que se tapa, pum, pum, bajas a un 2000avo. Notas que de repente sale el sol, pum, pum, subes a un 8000avo sin quitar el ojo del visor y preparado para disparar en cualquier momento. O sea que una vez que te acostumbras es muy rápido. Y sobre todo, muchas personas creen que los fotógrafos que exponemos en manual estamos midiendo justo antes de disparar, y esto no es así. O sea, yo en un día como este, así nublado, busco una zona clara en el paisaje equivalente a los tonos claritos del muflón, que es lo que estoy buscando, calculo mi exposición y cuando veo el muflón no tengo que medir, ya tengo los parámetros de exposición fijos. Solo enfoque en el ojo y disparo. Encuadrar, claro, y disparar. A ver, Alfredo me está preguntando cosas que yo ya he dicho, ¿eh? Es decir, os recomiendo que si el ave se mueve, se está moviendo, pues tenemos que coger un punto de enfoque y asignárselo en la cabeza, hacer un autofoco en iServo o en AFC, en autofoco continuo, y disparar disociando el enfoque del disparo. Eso sería lo más interesante en general, hablando en general. Bueno, para la fauna en acción también estos efectos, como decía al principio, dependen de la velocidad de obturación. Yo quiero tener mucha nitidez, congelar el movimiento, pues voy a necesitar una velocidad de obturación muy elevada. Entonces,
esto va a permitir detener ese movimiento y que lo vea con nitidez. Sin embargo, a veces quiero borrosidad de movimiento, quiero que las alas aparezcan un poco movidas, borrosas, o hacer un barrido. Y entonces, a ver, esa pregunta, el 428, ¿qué versión es? La mía es la versión no estabilizada, es decir, es el 400 F28 y FED, que es autofoco, pero que no está estabilizado. Es de las primeras versiones que salieron. Con este me apaño. ¿Que pesa 10 kilos? Pues sí, mi espalda lo sufre. Pero también te digo que tiene muchísima calidad óptica. Muchísima. Es un objetivo de 10 sobre 10. Entonces tolera hasta 3 convertidores. Se le pueden colocar 3 convertidores y esto ninguna otra marca que yo haya visto lo permite. Poner un 2x, un 2x y un 1.4, por ejemplo. Y con esos 3 convertidores hacer un 2500 milímetros que aún mantiene el autoenfoque y que tienes una ampliación enorme, como si fuera un telescopio. Y con muy buena calidad. Bueno, entonces os decía que si bajo la velocidad de obturación ya va a aparecer movimiento. Me puede interesar, por ejemplo, si está lloviendo y quiero las gotas de lluvia como estelas. Entonces bajaré la velocidad de obturación o los copos de nieve, o si hay un animal en el agua, en el mar o en un río y el agua se mueve muy veloz y el animal está más estático, puedo bajar la velocidad de obturación, mejor si me ayudo de un trípode o apoyando el objetivo en un lugar muy estable, y entonces voy a buscar esos movimientos o la contraposición del movimiento con lo estático. ¿Veis? Por ejemplo, aquí he disparado a 6 segundos de velocidad de obturación. Claro, el flamenco se va moviendo, hace un pasito, se detiene, da un pasito, se detiene y queda esa forma borrosa. En el segundo pasito yo lo he iluminado. Es decir, he cogido el flash con un destello muy cortito, con un 16avo de potencia, ¡pim! Y le da un toquecito, que es lo que le ha hecho el resalte de luz. Disparar a mano, con el flash en la mano, porque en 6 segundos, con la cámara en 6 segundos, me da tiempo de disparar con el flash y calcular dónde está actuando. Entonces, en el segundo paso del flamenco, ¡pim! Le he hecho esta detención, he detenido el movimiento con el flash. En este caso son 30 segundos de exposición. Entonces la parte de las cigüeñas y del árbol que no se mueven aparecen con detalle, aparecen nítidas, mientras que la cabeza que está moviendo, que está vigilando un poco el entorno porque son vulnerables cuando van a dormir, pues evalúan un poco pues, si hay rapaces nocturnas, si hay un zorro, qué amenazas puede haber. Es un momento vulnerable para ellas. Pues están girando la cabeza y en esos 30 segundos se plasman este tipo de efectos. O sea que no siempre los consejos del principio son más para este tipo de fotos, donde hay mucho movimiento, mucha acción y quiero una velocidad de obturación relativamente rápida. Sin embargo, aquí he bajado un 250avo de segundo por las gotas. Cuando estoy viendo que salpica mucho y quiero que las gotas hagan unas líneas, aunque sean cortitas, pues me la voy jugando porque, claro, si bajo mucho la velocidad de obturación, las líneas de las gotas son más largas, pero él podría estar mucho más movido. Entonces, aquí la gracia está, como os decía, en disparar la ráfaga y calcular más o menos qué velocidad de obturación me detiene al ave, pero no detiene las gotas. Y no salen como puntitos pequeñitos, sino como líneas. Bueno, esta se la voy a dedicar a mi amigo Sergio, que le hicimos juntos en Argentina en el último viaje. Pues bueno, ahí estábamos, pasaba el ave volando porque tenía las crías por allí cerca, nos dio una pasada como de advertencia, como de, bueno, cuidado, ¿eh? Y en una de estas, pues con el 70-200 y el convertidor 1.4, pues pude disparar las fotos. Ya os digo que si tu cámara tiene una velocidad de enfoque razonablemente rápida y además, en mi caso, pues la batería permite sacarle toda esa velocidad de enfoque, pues perfecto, es lo que necesitamos precisamente para congelar el movimiento. Esto es lo que os hablaba de la lluvia. Os fijáis en las gotitas, cómo caen detrás del lobo. Bueno, pues enfoco muy selectivamente en el ojo del lobo, busco un fondo oscuro y desenfocado para que las gotas resalten mucho. Como las gotas son claritas y el fondo es oscuro, ahí se van a ver muy bien. Y entonces, con una velocidad de obturación bajita, bajando un 60avo, por ejemplo, de segundo, esas gotas empiezan a hacer líneas. Es un riesgo, porque si el lobo en ese momento gira la cabeza para mirar otro ejemplar o empieza a caminar, la foto saldría movida. Pero como yo quiero esta y solo esta, me la voy a arriesgar, me la voy a jugar. Así que, bueno, pues así la hice. Bajando la velocidad de obturación, cámara en trípode, teleobjetivo en trípode, ya veis un poco el 428, cómo esos fondos, cómo estas hierbas que hay delante con flores, las deja muy desenfocadas. Bueno, el efecto este de desenfoque.
Bueno, a veces vamos a trabajar en escondites o en aguardos o en esperas o con una red de camuflaje y vamos a tener nuestros movimientos limitados, sobre todo cuando los animales son más asustadizos o más temerosos. En ese caso, de antemano voy a tener que decidir a qué distancia me coloco. O sea, a qué distancia me pongo del posadero o del lugar donde el animal viene a beber o a estar. En ese caso, voy a colocarme a una distancia previa, es decir, voy a calcular mirando por la lente dónde me voy a colocar para saber qué tamaño me va a ocupar. Casi siempre al principio queremos que el animal aparezca muy grande en la foto, pero con el tiempo vamos a ver que si queremos acción y de repente el animal abre las alas o viene una pareja o un competidor y se van a pelear, no caben en el encuadre. Entonces hay que buscar una solución, que es ponerse a una distancia prudente por si hay una acción o sucede algo inesperado y utilizar el zoom o los convertidores de focal o algún tipo de recurso para poder hacer retratos, para poder tener un mayor tamaño de la especie que vamos a fotografiar. Y luego es muy interesante pues la variedad. Es decir, que el animal le podemos hacer una foto pues con un plano medio en su hábitat, con un retrato, con una foto de acción o con las alas abiertas o engullendo su alimento. Todo esto pues es comportamiento y enriquece un reportaje. Y es muy importante aprender a esperar el momento adecuado. Es decir, en muchos sujetos estáticos que tenemos ahí, estamos mucho tiempo delante del sujeto y el sujeto no se mueve, no hace nada y estamos ahí como pensando, este animalito está aquí como muy quietito, ¿no? Pues de repente a lo mejor hincha el plumaje o bosteza o nos mira de frente o hace pues algún gesto o alguna acción y ahí es cuando pues esa ráfaga de muchas fotos por segundo y esa concentración y ese tenerlo todo listo para la acción es cuando entran en juego. Bueno, entonces en estas claves estéticas y compositivas ya nos hemos dejado un poco la técnica de lado, ya pues hemos visto lo que es la velocidad de obturación, bajas y altas, bajas para movimiento, altas para congelar el movimiento y detenerlo. Bueno, vamos a movernos un poquito más hacia qué estética queremos en nuestras fotos. Si queremos esos fondos desenfocados o si me gusta mucho el entorno y habla mucho del hábitat de la especie y quiero incluirlo, bueno, pues ahí ya tengo que aplicar un poco el sentido común. Si necesito utilizar un diafragma más alto, pues lo voy a utilizar. Pero sobre todo en el tamaño del sujeto, como os decía, pues tengo que decidir pues qué tamaño quiero que aparezca y sobre todo, a lo mejor quiero fotografiar un abejaruco, me pongo a una distancia muy cercana para hacer un retrato de abejaruco y en ese momento abre las alas y llega la pareja con una ceba, con una mariposa, con una libélula, con aporte de alimento a la pareja y no me cabe en el encuadre y no puedo hacer nada. Entonces, pues eso, si llevamos una focal fija, ser muy precavidos y utilizar los convertidores para ampliar, pero hacia atrás ya no puedo echar. Y con el zoom, igualmente, si es de buena calidad y hace el trabajo como tú quieres, pues ser lo suficientemente precavida o precavido de cuando abres el zoom, pues poder captar una acción de dos individuos o el individuo con las alas abiertas, por ejemplo. Y sobre todo, lo que te enseña el tiempo y la práctica es anticiparte a las acciones. Si quieres un águila entrando en vuelo a un posadero, pues el águila no avisa antes de entrar, no te dice, oye, que voy a ir. Normalmente, ¡pum!, cae como una piedra. Entonces, pues lo que te enseña la práctica es anticiparte a las acciones, a estar muy pendiente del entorno, de las vocalizaciones de las aves, de los comportamientos, de los hábitats donde se mueven, de los alimentos preferidos que tienen, pequeños gestos que hacen antes y después de las acciones para detectar que ha terminado o que va a empezar. Estas cosas, pues la práctica es lo que nos la da. Bueno, y entonces, pues eso en el reportaje, pues lo más variado posible, distintas poses, distintos ángulos. Y aquí vamos a decir que hay los 4 aspectos que os he estado resumiendo y aquí los tenéis por escrito, para que se nos queden un poco grabados o si queréis hacer una captura de pantalla. El fondo, pues que no resulte distractivo o que complemente muy bien a la imagen, que ves si es una opción que no está aquí. Es decir, estoy poniéndome en un caso que es el que más solemos hacer los fotógrafos de fauna, que es que el animal destaque del fondo y no se confunda con él. Pero claro, si mi intención es hablar de mimetismo, lo que me interesa es que se confunda con el fondo y sea capaz de percibirlo. O si está en medio del mar y el mar está bravo y está bonito el mar y parece como un cuadro,
claro, quiero incluir el mar y entonces voy a procurar que quede enfocado también. El posadero, en caso de aves en posadero, pues que sea bonito, acorde al tamaño del ave, porque muchas veces el posadero lo ponemos en los escondites o en los hides o donde vamos a hacer fotos. Y hay quien elige pues unas piedras muy feas, unos palos muy feos. Es decir, intentemos coger algo pues que sea natural y que sea acorde al ave que vamos a fotografiar. La luz, esperar esos momentos propicios de luz, ser madrugadores, trasnochar. Casi siempre en los aguardos, en los hides, en los escondites, yo entro de noche y salgo de noche, aunque sea para fotografiar especies comunes. Pero es que nunca sabes lo que va a pasar. A veces esperando una curruca ha venido un gavilán al bebedero. Entonces yo entro muy, muy, muy temprano, de noche todavía, y salgo cuando es de noche. Todos los animales no me ven entrar ni salir. Y ese hide lo tienen como que ahí no vive nadie porque nunca nadie les ha asustado. Esto es lo ideal para fotografiar especies pues un poquito más recelosas. Y la actitud, que a veces por, no sé, nos da un poco de la sensación de estático, tener muchos cromos de animales, muchas estampas de animales que no están haciendo nada. Y en algún momento de la vida del fotógrafo de naturaleza también quiere fotografiar la acción. Entonces muchas veces el gesto, cuando el herrerillo, la bubilla o las aves que tienen cresta elevan esa cresta, pues me va a llamar la atención y voy a querer fotografiarlos. Y sobre todo, pues atender a los valores de la composición. A esto que hemos estudiado tantas veces, empezamos por los elementos, punto, línea, forma, textura, dimensión, dirección, movimiento, y luego las bondades de la composición, estructura, proporciones, ejes. Bueno, pues hay que esforzarse en componer. Veis también que a muchas fotos les podría sacar más partido. Están flojitas de contraste, bueno, no sé cómo tenéis los monitores, pero en general mis fotos se ven así, porque son capturas de RAW. Es decir, cuando preparo una presentación, abro un RAW con el visor y le hago una captura de pantalla. Entonces, estáis viendo exactamente, y en algún caso, para mi vergüenza, si pudierais ampliar, veríais motas de suciedad del sensor. Claro, yo no las envío así a las publicaciones, eso lo quito, las motas de sensor pues se clonan y se eliminan. Pero para enseñar en bruto lo que mi cámara capta, yo lo que hago es eso, capturas de pantalla para que se vea la esencia de lo que capta la cámara, aunque luego haga un pequeño contrastado o lo que necesite la imagen que no entre dentro del campo del retoque. Pero ya veis que la cámara tiene muy buen rango dinámico, del orden de los 14 Vs, y entonces veis que los blancos tienen detalle, los negros tienen detalle y todavía puedo contrastar más ese fichero que me propone la cámara, ese RAW, ese fichero en vasto, en bruto. Si me pregunta por aquí, sí, la verdad es que requiere mucha paciencia la foto de fauna, porque ya veis que cuenta la luz, cuenta el posadero, cuenta la actitud del pajarito. A veces te metes a fotografiar pajaritos pequeños y te viene un pájaro grandote del triple del tamaño, como una paloma torcaz, y no cabe en la foto, te deja hacer retratos solamente de la cabeza. Pues mucha paciencia, claro, pues horas y horas y horas. Si por cada hora me dieran a mí un céntimo de euro, os invitaba a todos a un viaje maravilloso, pero no va a ser así. Bueno, entonces lo que os recomiendo para empezar es una cámara de altas prestaciones, de la mejor que podéis adquirir. ¿Qué significa la mejor? No siempre las que se compran son las mejores. Es decir, a mismo precio hay cámaras que dan muchas más prestaciones para fotografía de fauna que otras. Lo que tenemos que empezar a ser conscientes es que la cámara no sirve para todo. O sea, una buena cámara para fotografía nocturna tiene una serie de prestaciones muy diferentes a las que va a necesitar pues, la fotografía de acción o otro tipo de fotografía o el paisaje. O sea, aquel paisajista puro que todas sus fotos las hace con la cámara en el trípode ni necesita ajustar un valor de ISO elevado normalmente, ni necesita una óptica luminosa. Sin embargo, en fauna, pues a ver, las prestaciones que se buscan es rango dinámico, subir ISO para las fotos de acción, velocidad de enfoque, poco retardo en el obturador, es decir, desde que yo aprieto el botón hasta que la cámara reacciona y dispara, que pase un tiempo lo mínimo posible. Aquí mi cámara es de las más rápidas del mercado. Y ahora mismo, como es una cámara ya obsoleta, se están vendiendo en 2.000 euros y más baratas, de ocasión. Y son cámaras que si a mí me ha durado 11 años, con millones de disparos, pues a cualquier usuario de fin de semana o más normalito que no sea un profesional así de mucha caña, pues vais a tener una cámara para mucho tiempo y por un precio mucho más económico que una cámara de gama media.
La batería, ya os digo, trabaja más voltaje, lo cual es una ventaja para que el objetivo funcione a más velocidad, bueno, y con más precisión. Entonces, la cámara, que sea de unas prestaciones que vamos a necesitar, trípodes. Mucha gente me dice, yo no quiero cargar con un trípode pesado. Bueno, pues cuando necesites peso no lo vas a tener. Hay que cargar a veces con el trípode. Si te coge un día de viento con un teleobjetivo que hace mucha oposición al viento, pues si el trípode no pesa, no vas a poder hacer bien las fotos. Vas a notar que te vibra mucho la imagen. Y muchas fotografías de fauna se hacen preparándolas bien antes. Es decir, hay algunas, por ejemplo, fotografía de pumas, que ahí estuve yo con mi amigo Sergio Piduti caminando como bestias y todo el mundo me decía, mucho equipo llevas tú, así cachondeándose las cuestas de arriba. ¿Qué pasa? Que después, cuando llegas a la hora de la verdad, el peso significa prestaciones. Por eso cargaba con ese equipo tan pesado. Ahora, si hacemos fotos en escondites, en high, que están bastante accesibles, que son pues del coche al high, a veces hay 100 metros, pues puedo permitirme llevar un trípode pesado que soporte bien todo el peso del equipo y que sea estable. Y cabezales de trípode específicos, por ejemplo, los de tipo gimbal, los de balancín, que son hidrostáticos y puedo regular la fricción, ópticas de buen rendimiento y calidad. Yo en mi caso llevo estas tres, un 1740 f4, un 70-200 2.8 y un 400 2.8. Como mis ópticas, en el caso de estar estabilizadas, que no es el caso, ninguna de mis lentes está estabilizada, pero la alternativa estabilizada se consigue añadiendo más elementos de cristal a la óptica, es decir, haciéndole perder calidad, pues no sacrifico esa prestación de la estabilización a cambio de perder calidad. Tengo más económicas las lentes y de más calidad óptica. Tengo que tener la precaución de llevar un trípode o de estar apoyado o una buena y suficiente velocidad de obturación y por eso mi cámara me permite subir mucho ISO. Y luego llevo un macro 180 f3.5 con convertidores de focal. Los escondites fijos y portátiles y luego equipo de observación, pues claro, como lleva todo el mundo, ¿verdad? Las guías de animales, según el país que estés, pues si vas a África, pues te dijeron una guía de mamíferos porque probablemente lo que veas no sepas ni lo que es. Luego a veces tengo encargos en colaboraciones con científicos, entonces hago especies que a mí me da mucho susto, pues como son pues las aves rapaces en sus nidos. A mí no se me ocurriría nunca irme a hacer una foto, vamos, el primer minuto acercándome ya al Jaime me daría un infarto. Pero cuando hay un asesoramiento de biólogos que están estudiando la dieta del águila culebrera y tienen permiso y bueno, pues entonces sí. Entonces ahí me atrevo porque ya los responsables son otros y los que te garantizan un poco la seguridad son expertos en el tema. Bueno, aquí ven dos escondites para que veáis. Hay dos. Uno artificial, comprado, y otro hecha con una red de camuflaje en un arbusto que había dos palos allí. Los palos ni siquiera los he puesto yo. Esos dos palos que salen del arbusto estaban allí. Yo sujeté con chinchetas una tela camuflaje, me hice ahí un high que ni siquiera se ve desde fuera y estábamos fotografiando Fernando Ortega y yo pues a la vez. Esos árboles del fondo, voy a volver atrás, si os fijáis ese perfil de los árboles del fondo y de esas mimbreras, son un dormidero de las garcillas huelleras. Esto ya es lo que se ve desde mi high con el 1740. Y veis, aquí no estoy buscando hacer una sola garcilla, como es un dormidero y va a haber una agrupación muy grande de individuos, quiero hacer pues como un paisaje con la fauna integrada, como estos arbolitos así de Navidad llenos de estos pajaritos blancos. Bueno, entonces, bueno, aunque en los viajes normalmente nos desplazamos a buscar los animales y entonces hay que ser sigiloso, pues no hacer movimientos bruscos, no hacer sonidos, no ponerse colonia a chorros para que no te huelan, por eso los mamíferos te huelen antes que te ven. Bueno, pues hay veces que los atraemos o localizamos dónde se posan o dónde tienen ellos cierta actividad en momentos del día y montamos un hide. Cuanto más tiempo está fijo ese hide, más se acostumbran los animales del entorno a que es un elemento del paisaje que no se mueve. Entonces, en el caso de la foto de abajo a la derecha, veis que hay un hide en una charca que parece como muy visible ahí, pero si lleva 2 meses y nunca han visto entrar ni salir a nadie, ni ha habido ningún movimiento sospechoso, se acaban acostumbrando y admitiendo que aquello es parte del entorno y que no supone una amenaza. Bueno, esto ya son hides que nos ofrece ahora mismo pues, la oferta de empresas que se dedican al turismo ornitológico, al turismo de fotografía de naturaleza. Y bueno, por un importe que puede ser más o menos moderado, a veces no lo es, pues te ponen delante de especies emblemáticas. Águila imperial, águila real, lince, lobo.
son una opción. Yo no la utilizo mucho porque soy un poco de la vieja escuela de pues, coger el telescopio, ir viendo dónde van los animales y qué hacen allí, y lo disfruto. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Entonces prefiero hacer este tipo de fotos donde veo pues que dónde pesca o dónde duerme la garza imperial, monto un high, elijo la óptica, que en este caso es un 70-200, porque quiero el reflejo, quiero el hábitat, quiero que se vea un poco más abierta la foto. Entonces, el objetivo 70-200 me es muy versátil, es un zoom, me permite hacer paisaje, me permite hacer muchos tipos de fotografía, incluso en algunos viajes que el peso es un factor, me dejo el macro, me cojo un tubo de extensión y los convertidores de focal y lo acabo convirtiendo en un teleobjetivo macro de muy buenas prestaciones. Entonces, bueno, pues es una lente que llevo en la mochila y casi siempre lo que llevo en la mochila vale para muchas cosas. Hay raras ocasiones, pero las hay, que la fauna te deja fotografiarlas con angular, especialmente en Latinoamérica, que he notado allí que las personas son muy respetuosas con los animales y de repente te encuentran que se acercan a unas distancias que aquí no estamos acostumbrados. Solamente quizá los animales de alta montaña o en lugares donde hay un merendero o donde tienen más contacto con los seres humanos, los animales se han acostumbrado un poquito a la presencia de las personas y entonces te dejan utilizar el angular, pero no siempre es así, no siempre a las horas que tú quieres. Otra opción también es abrir mucho el encuadre aunque sea un teleobjetivo. Este es el 400-2.8, pero claro, está tan lejos el animal que yo lo que quiero plasmar es una foto pues más abierta, con más cielo y con más sensación de la estepa donde vive la butarda. Bueno, entonces los objetivos de focal larga me suelen permitir llenar el encuadre. ¿Veis? Aquí esto es una águila perdicera para un estudio científico sobre ella. Y yo aquí pues la luz la veo horrible. Hay muchas cosas que yo digo, pues no sirve como foto de autor, pero es que muchas veces pues las editoriales necesitan un tipo de fotos que no es la que yo haría, o los estudios y los informes de un biólogo requieren de un tipo de fotos que no son las que yo haría. Entonces he aprendido con el tiempo a no desdeñar nada. Es decir, si estoy allí y está el animal y por lo que sea no me gusta la luz o no me gusta la pose del ave, pues yo hago una foto y a veces valen pues para charlas en la Universidad Miguel Hernández de Elche, por ejemplo, o para estudios o informes. Pero a mí me gusta más hacer este tipo de fotos porque hay más acción, hay más ambiente, hay más atmósfera y, bueno, pues a lo mejor es menos descriptiva y más habla de otras cosas. El frío, de sensaciones a lo mejor que no son tan visuales. Bueno, y entonces cuando utilizo los convertidores de focal, que son parte del equipo, aquí he combinado el 1.4 y el 2x. He utilizado un convertidor de focal que convierte mi 400-2.8, que hay uno exactamente igual en Nikon, pero los convertidores de Nikon son de muy mala calidad, porque yo he sido usuario de Nikon y sé de lo que estoy hablando. El TC301 de Nikon era lo más horrible que hay. O sea, los convertidores de Nikon en calidad comparados con los de Canon no tienen nada que hacer. Lo mismo que digo que los flashes de Nikon son de muy buena calidad, mejores que los de Canon, yo no dudaría. De hecho, la mayoría de flashes que tengo son Nikon. Bueno, dicho esto, tengo este equipo porque me permite al 400 añadir un duplicador, con lo cual se convierte en un 800 y un 1.4, con lo cual se convierte en un 1200. Entonces, con un 1200 milímetros puedo fotografiar especies pues muy, ¿cómo diría yo? Muy recelosas, como es la butarda. Entonces, bueno, pues es la ampliación y no el acercamiento lo que valoro en estas combinaciones. O cuando estoy haciendo detalles de las grullas, que también tiene una distancia de seguridad respetable normalmente, y quiero hacer pues los cuellos cuando se cruzan, o alguna foto así más de proximidad, recurro a focales muy largas que se obtienen con combinaciones con estos convertidores. Encuentro que es un sistema bastante versátil el que estoy utilizando y lo llevo utilizando muchísimo tiempo. La acción, pues eso, la acción acaba llegando, porque aunque empieces haciendo foto estática, pues claro, vas viendo fotos de otros autores y vas queriendo descubrir esos momentos en que explota la acción y el animal se mueve o hace algo curioso o hace un comportamiento o se pelea con otro o intenta cortejar a su pareja. Entonces, aquí la rapidez, la precisión, el haber hecho bien las labores básicas de exposición, enfoque, todo lo que se supone la parte técnica debe estar tan metida en la cabeza que ni la piensas, que viene a ser un poco como conducir o como montar en bici, que si lo haces a menudo te olvidas y disfrutas. Pues esto es un poco igual. Yo cuando estoy viendo un comportamiento estoy más pensando en qué voy a hacer
yo, es decir, cómo veo yo la escena, no qué está sucediendo, sino cómo la voy a interpretar yo, si la veo borrosa, si la veo con esta dominante o quiero crear una niebla, mucho más que pensando en parámetros técnicos, porque eso funciona solo. Y luego, pues esto, a lo que pone al final, si lo has visto, lo has perdido. Las fotos buenas es aquellas que el espejo está arriba, el obturador está abierto y está plasmando la imagen. Si tú lo ves a través del visor es que no estás haciendo fotos, con lo cual te las has perdido. Bueno, pues estas fotos, como os digo, son de ráfagas. Tú cuando ves que empiezas a salpicar, no sabes cuándo va a abrir el ala. Si yo lo consiguiera, pues no sé, sería un maestro de estos del Kung Fu que se anticipa a todas las acciones. Entonces, ¿qué hago? Disparo una ráfaga y luego elijo. Yo creo que aquí todos hacemos algo muy parecido. Igual que esto, no sé. Imagino que con mucha práctica dices, está a punto de abrir el ala, voy a disparar, pero como no sabes, no tienes bien asumido el retardo de la cámara y todo lo que te lleva al proceso de pensarlo y hacerlo, pues mejor que dispares una ráfaga y digas, mira, la número 3 es la que yo ando buscando. Bueno, este, por ejemplo, sí está practicando Kung Fu, pero para que veáis lo rápido que suceden estas acciones y que con una cámara de disparo muy rápido, pues puedes conseguir 3 o 4 fotos que te pueden servir en toda esta acción. Mientras que si disparas foto a foto, pues seguramente ni la que haces no sirve. Bueno, y hace ya como muchísimos años, estando con Cristóbal Serrano en formación de un año, pues decidimos afrontar este proyecto y empezamos casi a la vez que Benzemate. Y empezamos a crear, a partir de visiones, a partir de sueños y de nuestra imaginación, vimos estos reflejos en el agua, estas imágenes especulares de las aves, y fuimos los primeros que implementamos lo que sería el cristal espía. El uso del cristal espía en España no se había utilizado hasta este momento. Ahora los utiliza el INAGA, los utilizan pues muchos highs privados, y de hecho recibo muchísimas consultas incluso hoy de qué modelo es, y eso que hemos hecho artículos y ya lo sabe, yo creo que todo fotógrafo de fauna. Pero todavía están incorporando algunos highs nuevos de personas que empiezan ahora que no saben qué modelo de cristal espía es, y todavía hay que decirle, pues es el Reflectasol y es el modelo Silver, que no tiene dominantes doradas, y coge uno por lo menos de 5 milímetros que no se te rompa en el transporte, que sea muy estrechito, no lo ponga muy grande porque si no las aves van a colisionar con él. Es decir, una serie de precauciones para que cuando pongas el cristal espía pues evites accidentes y colisiones con las aves, que es muy fácil de prevenir. Claro, no puedes poner un cristal enorme para que tú tengas allí como un mirador. Se pone un cristal justo para el teleobjetivo, muy a ras de suelo, y eso previene cualquier impacto de las aves. Este es el high que tengo en mi casa, pero en la Fundación Victoria de la Porta hemos instalado unos 8 highs, que es donde damos los cursos de fauna. Y hay high para águilas, para buitres, ahora se ha visto buitre negro, buitre leonado, águila real, águila culebrera, ardillas, bueno, una variedad de aves enorme. Bueno, es para que veáis que el cristal espía pues hace que puedas mover el objetivo sin que la ave te vea y te aísla del sonido, que cuando disparas la ráfaga, pues el animal tiene ese cristal en medio que le aísla un poquito. Esto es un portfolio que ganó un premio, que era el Wildbird, el fotógrafo de aves del año. Entonces presenté unas 8 fotos en ese proyecto que os decía de formación de un año completo de un fotógrafo emergente. Pues este tipo de fotos me atraía mucho. Ahora yo qué sé, ahora ya empecé un proyecto con unas manos así en el paisaje que me ha atrapado totalmente, pero en aquel entonces cada pajarito era un cromo nuevo, era uno más a la colección. Y ahí tenía toda la ilusión del mundo. Fijaos las luces estas tan bonitas de cuando amanece y estás en el high y te viene un pajarito que no sospechabas, te viene por primera vez un pito real que son muy bonitos o un zorzal que son así más grandes. No sé, te da unos subidones que la verdad es que es por eso porque el fotógrafo de fauna se hace muy adicto, ¿no? Es un subidón de adrenalina cuando viene un pájaro allá a 3 metros de ti o a 4 metros de ti. Bueno, sobre el aporte de comida yo siempre la hago y siempre digo que sea asesorada. Los animales granívoros, pues semillas, son muy específicos, es decir, si utilizamos un tipo de semilla, va a ir un tipo de ave muy concreto. Los insectívoros, como yo no utilizo presa viva por ética, por principios éticos, pues yo les pongo fruta, cacahuetes, arroz hervido, bueno, huyo, por ejemplo, de los bizcochitos, huyo de ellos, aunque los venden y los utilizan mucho los ingleses y otras naciones para alimentar a las aves, pero a mí algo que no sea natural, que no sea algo muy directamente procedente de un fruto, de una semilla, no lo utilizo. Y luego si vamos a fotografiar animales carroñeros, pues o sacamos un permiso y congelamos bien. Bueno, lleva tal proceso
que yo prefiero ir a lugares autorizados como es la Reserva de Salamanca, por ejemplo, de la Fundación Hombre y Naturaleza o la Fundación Victoria Laporta. Yo por mi cuenta no lo hago. Bueno, aquí tenéis los heights, el mundo de los heights. Unos son subterráneos y te metes bajo el suelo casi, otros son de bebederos enormes, otros son con cristales espía, otros están en una laguna. Es un mundo. Pero nos permiten hacer fotos como esta. Esto es con niebla artificial que he creado yo, empañando el elemento trasero de la lente, preenfocando la rama, todo. Y entonces cuando aterriza el buitre dispara una ráfaga y si te has portado bien ese día y Ansel Adams te tiene en consideración, te premia con alguna foto de este tipo. Esto igual es el elemento trasero del 400 empañado. Le das un golpe de vaho. Normalmente pues a esas horas tan tempranas o tan con niebla, tan húmedas, se empaña el elemento trasero. También te queda cuidado de no pasarte para que no esté media hora empañado. Utilizo plantas nutricias que planto en maceta o podemos comprar en viveros especializados. Entonces, pues el verderón y el pinzón les gusta mucho la Timelaya hirsuta, que es esta planta, la bufalaga marina. Esta la he puesto en ética precisamente por, si os fijáis, el nido ha sido desbrozado, ha sido aplastada la taza para ver mejor a los pollos. Aquí acababa de grabar un vídeo, un señor que salía con la cámara en la mano, que le dije, hombre, ¿qué tal, compañero? ¿Dónde vienes? Hay un pajarito con las crías, ven que te lo enseñe. Y entonces le pegué una charla, le dije, mire, voy a hacer una foto para enseñar a las personas cómo no se hacen estas fotos, estas cosas. O sea, usted ha expuesto a los predadores el nido y esto ahora se ve, se oye más, está el animal muy desvalido ahí. Ah, yo pensaba, no, pero es que, ¿sabe? El vídeo no es lo primero es que amamos lo que hacemos y debemos saber conservarlo y dar ejemplo. Entonces, para mí, estas fotos ya son de riesgo. Esto es una colonia de cría. Esto están ahí con sus nidos a su cosa. Bueno, pues claro, yo estoy muy lejos con el 428, muy lejos y con mucho cuidado porque me da mucho respeto. De hecho, si os fijáis, pues las hembras están incubando, hay tranquilidad en la colonia, no están asustados y prefiero que siga siendo así. A veces, claro, el que la sigue la consigue, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Es decir, en vuestro día a día de fotografía de fauna, en algún momento notaréis pues, que os habéis pasado un poquito, que habéis tensionado un poco de más, pero siempre tenéis que evaluar el riesgo. Es decir, pues, si me paso de aquí, ya no debo hacerlo. Y esa luz roja yo creo que todos la tenemos en la cabeza. Creo que está ahí, que hay puntos en el que dices, esto ya empieza a no gustar, esto ya hay que dejarlo ya. Entonces, para mí, esa ética en el trabajo es pues, mantener una distancia de trabajo con el animal, decir, bueno, pues este animal, este individuo en concreto, pues a partir de esta distancia ya le veo gestos de observarme, de que se pone nervioso, vamos atrás, vamos a ampliarla. Detectar eso de cuando algo no va bien, pues si voy a fotografiar por encargo con un científico nidos o crías de animales, pues esperar a que tengan un peso y un desarrollo. Recién nacidas no es el momento de fotografiar o con muy pocos días de vida, ¿no? Bueno, pues ahí veis una serie de consejos que yo creo que cualquier fotógrafo de naturaleza debe aplicar, ¿no? Que hay aves que no toleran el flash y eso. Y a mí me gustan más estas fotos así abiertas que uno hace desde lejos y que busca otros valores que no sean la proximidad, la cercanía, el estar encima del animal. En este caso es por lo que os decía de la ampliación. Esto es una diapositiva de hace muchísimos años, de un posadero de una águila pescadora. Yo me metía allí dentro de un taray, me pasaba horas y horas, me comía un bocata, me llevaba faena para ir haciendo y así. Sí, por ahí preguntan si el multiplicador 1.4 de Nikon tiene buena calidad. Es el único que se puede utilizar, es el de mejor calidad. El 1.7 y el 2x ya se nota que no es la misma calidad. Veis, en este caso estoy disparando con una radio, con un radiotransmisor o con un cable de 50 metros que me he fabricado para disparar la cámara. Esto es cuando tenía todavía, debe ser la 5D primera, aquella antigua que había. Entonces dejaba el trípode, lo camuflaba con una red de camuflaje cerca de unas rocas allí. Lo dejaba pues, seguramente por la estética que tiene la foto con el 70-200. Y muy lejos con el coche y los primáticos, cuando veía que la bobilla se posada, pim, disparaba un par de fotos. Miraba con los primáticos, mira, está tranquilita. Sabéis que está ahí ella tan a gusto, no tiene ni siquiera la cresta erguida. Venga, otra fotito y así, con cuidadito. Luego el fototrampeo, pues ya es, pues eso, estar muy atentos a ver que la potencia del flash sea muy bajita. Es decir, ya requiere, que yo lo aconsejo, que vayas con alguien previamente que sabe hacerlo y te dé esos consejos de, mira, el flash nunca puede pasar de un 32avo, de un 64avo de potencia para que el animal no se asuste.
bueno, el trabajo un poco de ético para conseguir estas imágenes de alta velocidad. En muchas de ellas tú no estás allí. Entonces, si el animal se acostumbra y entra sin problemas y entra una y otra vez, pues haces un montón de fotos y no tiene mayor problema. Lo que debes estar muy atento es si el individuo se molesta con la luz del flash y con el sonido y no le hace gracia. Entonces, tienes que abortar y tienes que desmontar. Pero ya veis que la estética pues, es muy bonita. Estas fotos fue un aragonés el primero que empezó a hacerlas con mucha calidad, que fue Ricardo Vila. Y aún tengo por aquí sus libros maravillosos. Un trabajo muy, muy artístico, muy bien hecho, muy superado, diría yo. Bueno, sí, superado, porque claro, ahora tenemos por ahí a Mario Cea y a otros cracks. Y bueno, y el propio Pedro J. Y bueno, hay muchos haciendo alta velocidad que lo hacemos súper bien. Lo está haciendo muy bonito. Pero en aquel entonces, con diapositivas, con aquella Hasselblad que iba Ricardo Vila, para mí fue el primero que hizo esa fotografía de alta velocidad con una estética ya bastante memorable. Bueno, esto ya son accesorios, me los voy a pasar porque igual, no sé, me lo salto y ya vamos a ir acabando porque en algún momento va a caer la noche, de verdad. Bueno, pues el uso de barreras infrarrojas, pero esto mejor que vayáis a un curso especializado con alguien que las entiende para saber, pues, qué distancias son las prudentes, lo que os comentaba de la potencia del flash muy bajita, siempre muy bajita, y veréis que hay que subir ISO si queréis molestar poco a la fauna. O sea, el flash se pone a la mínima potencia posible para que el destello sea muy flojito, de muy bajita intensidad, y sea el ISO el que complete la exposición. Y aquí, pues claro, si no sabes iluminar tienes un gran problema, porque la luz la tienes que poner tú toda. Entonces, una luz muy frontal, muy plana, con dos flashes en ángulo, todo esto a veces mata el relieve si es lo que querías. Si lo que quieres es eliminar el relieve, resaltar color, la luz frontal va muy bien. Pero si lo que quieres es crear estas sombritas, transparencias en las alas, pues ya es luz trasera, luz lateral. Fijaos este high con la garza delante y el high detrás. La garza ya está acostumbradísima a que ese high ha estado allí durante meses. Claro, tiene partes fijas, es impermeable, no se mueve, la tela es muy tupida. Entonces, nunca ha tenido una mala experiencia con el high. Y ha aprendido que es inerte y que no supone una amenaza. Bueno, yo quiero ir terminando, pero no me acuerdo lo largo que era esto. Ya veis que hay muchas fotos de acción por lo que os decía del ISO. Ah, vale, esto ya es solamente para contar rapidito, esto ya pasamos rápido. Son aves rapaces nocturnas en cautividad para un proyecto de conservación de los nichos, de las oquedades que hay en cementerios. Todos los cementerios del entorno de Valencia, del entorno municipal como Paiporta, bueno, hay como 7 o 8 municipios que en un momento dado empezaron a tapar los nichos, los agujeritos, los respiraderos de las tumbas, y ahí es donde crían todos estos animalitos. Entonces, muchas veces en época de cría hacer una reforma de cementerio significa que emparedas y matas y condenas ahí a la hembra con sus huevos o sus crías. Fue una campaña de concienciación del entorno del cementerio, lo importante que es para muchas aves rapaces nocturnas. Y lo hicimos en cautividad. Anduve yo pidiendo cruces ahí a cementerios de media España. Oye, muy enrollado. La gente de los cementerios me mandaba cruces de estas de 1820 y así, ¿sabes? Que se habían roto en la base, que eran ya inservibles y me las enviaban o me avisaban para ir a recogerlas. Estas lechuzas están en cautividad, están hechas en un estudio, digamos, en una sala grande donde un cetrero viene con las aves y yo, pues, en 5 minutos he terminado. Esta fue premiada en la GDT, tuvo un segundo premio en la categoría de aves y es cautiva. Y lo hice constar y además el texto no era nada ambiguo. Es decir, que si hacemos fotos con aves cautivas podemos concursar siempre y cuando no ocultemos pues que son cautivas por ética, claro. Porque al final, ¿a quién vas a engañar? A ti mismo. Vale, y esto lo paso rapidito. Son viajes temáticos que hago, pues como tengo a mi amigo a Ramón Navarro en Sevilla, pues me llama y me dice, están aquí los abejarucos, si te apetece, sé dónde están. Venga, pues vamos. Fijaos lo que os decía también del tamaño del sujeto. De estas fotos más abiertas, donde el ave de repente abre las alas y si no estás lejos, pues no tienes este tipo de fotos. O sea, hay que saber modular muy bien el tamaño del sujeto en el encuadre con la experiencia. Sobre todo como yo que no tengo zoom, que tengo que preverlo y me arriesgo a poner los duplicadores cuando tenga que tocar. Normalmente cuando ya he agotado las fotos de acción empiezo a hacer los retratos que ya son menos comprometidos. Y este tipo de fotos de acción, de vuelos, pues claro, requieren de cierto entrenamiento. La cigüeña también. Son aves comunes, accesibles, pero pues eso, que a lo mejor las haces más integradas en el paisaje, como aquí en esta colonia de cría en un castillo en Extremadura,
o en momentos así un poquito más especiales, que haces la niebla o aparece un arco iris en el cielo o haces fotos, bueno, de las que tú crees que es una artística y otro borraría. Esta también estuvo premiada, no recuerdo si fue en la BBC o en la GDT, también tuvo un premio que no significa nada, significa pues que ese día el jurado pues estaba azul y buscaba lunas, pero seguro que había fotos igualmente y mejores, seguro. Aquí lo curioso es esa velocidad de obturación tan justita como para que los ángeles, ese regreso de las cigüeñas volando, que parecen como ángeles movidos en el cielo, pues aparezcan con esos 3 aletazos. Fue una casualidad de estas de la vida. Y una de mis fotos más conocidas, que es esta nocturna de cigüeñas hecha en diapositiva. El primer año me la devolvieron de la BBC porque pensaron que era un fake, de estos que llaman ellos, un engaño. Y el segundo año que la presenté analizaron la diapositiva y me dieron el premio de innovación y el premio a la categoría de nocturnas. Y les llamé de todo, les dije, pero esto no pueden ustedes calificar a alguien por sospechas. Bueno, lo voy a dejar aquí porque lo que es la presentación es hasta aquí. Es decir, este era el final de la presentación, hemos llegado al final y se nos ha hecho las 9 de la noche, que estaréis todo el mundo con hambre. Aún queda alguno por ahí vivo, sí. Ahí está Isa y todo. Mariano, ¿se te ocurre alguna pregunta que hayas visto por ahí que no haya contestado? Bueno, primero, la verdad es que escuchándote se pasa rápido el tiempo. Y llevamos 1 hora y 6 minutos y parece que llevamos 15 minutos, por lo menos para mí, ¿no? ¿Estás seguro de que ha quedado alguien? Pues mira, aquí estamos 126 personas, hasta hace un minuto éramos 138. Anda. O sea que tampoco está mal para ser la primera vez que utilizamos estos medios en Asafona, es de agradecer. Además es que la mayoría de los chats que he estado mirando y que te he compartido contigo, al único que no has respondido, si me permites, que además es la misma pregunta que hubiera hecho yo, es la de Uge Fuertes. Sí, anda, no lo he visto la pregunta. Sí, dice, ¿con qué foto de fauna sueñas o qué foto te falta o te gustaría hacer en la vida? Miles, pues como seguro que él también tiene. O sea, nuestra imaginación va más rápido que nuestras posibilidades. Entonces, tantísimas. Por ejemplo, en el proyecto este de manos que os contaba que estoy haciendo, de manos en el paisaje, cada foto es primero un costosísimo de hacer y difícil de imaginar y luego muy difícil de llevar a la práctica. Pero, por ejemplo, de fauna, pues no hay comportamientos. Y yo tengo muy poquito de fauna. Y si os habéis fijado, tengo muy poquito artístico de fauna, como lo que está haciendo Uge, o Pedro J, o Mario Cea, o Mario Juárez, por ejemplo, que está con su libro ahora de ave, fotografía creativa de las aves. Yo he sido un fotógrafo más de encargos. Yo he trabajado para editoriales, para la agencia de la BBC, para encargos. Y entonces estoy muy viciado a lo que me han pedido todos estos años. Entonces, a veces me sale pues más por regularidad que por otra cosa, me sale alguna curiosa. Y entonces la guardo aparte, pero en realidad tengo poca foto creativa de autor, como sí veo que Uge y que otros autores tienen. Muy bien. La verdad es que tienes muchos admiradores y es justo que los tengas. Marta dice que nos podemos quedar aquí hasta que te canses. O sea que... Marta se ha sentado con el bocado ahí con la cena. Hay algunos que... No, es que también es cierto, hay otros cuyo nombre no nombro porque es muy conocido también, socio antiguo como tú, que dice que esto de los webinars tiene la ventaja de estar cenando y escuchando. Claro. Así que nos lo tendremos que plantear para sucesivos años, incluso para los talleres que normalmente hacíamos en nuestra sede social, ¿no? Así que esto no solamente ha sido una experiencia que, a pesar del pequeño inconveniente de 15 minutos nomás que hemos tenido y que hemos resuelto porque somos cabezones como buenos aragoneses, la verdad es que ha sido una experiencia que volveremos a repetir. Muy bueno, muy bien. Bueno, muy tenéis bien. Ahí un buen elenco de ponentes. Se nota que habéis echado el resto ahí muy bien. Ya lo creo, sí. Yo os felicito a la Junta por el trabajo que hacéis voluntario, que es muy invisible. Que, bueno, no es un trabajo solo de la Junta, sino que es un trabajo de todos, porque si tampoco tuviéramos socios con la voluntad de participar, pues es obvio que por muy buena Junta que sea, pues ya me dirás, no, sí, tendríamos más voluntad que medios, ¿no? Pero no es lo que sucede en Asafona. Mira, dice Uge que no le he contestado. Yo le digo a Uge que le cambió todas mis fotos por 3 de las suyas. Y así ya me entiende. No seáis modestos,
No seáis modestos ninguno de los dos, que se os ve el plumero, se os conoce. Muy bien. Ah, por cierto, que también me dice Uge que la tacita esa es magnífica, no sé. Esta es de Mickey Mouse. Es que esta no me la conocía él. Esto viene heredado de los webinars de Mario Rubio, que cada vez se llama una taza distinta, ¿sabes? Qué bien nos lo pasamos. La verdad es que Jesús Valle de Ceuta, aquí sí. Serrano. Oye, sí, mira. Y desde Calamocha, Madrid, hay varios, desde los países Chile, Argentina. Oh, qué bien. La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Pues felicidades a Safona. No, felicidades a Safona, felicidades y gracias a ti, José. Mañana tenemos otra charla de Raúl Aguilera, también un socio, que nos va a hablar sobre Madagascar. También será muy interesante. La verdad es que el programa que tenemos para la semana, la verdad es que es bastante bueno como todos los que hemos organizado afortunadamente. Y vuelvo a decir que gracias también a los socios por su voluntad. Muy bien, oye, más preguntas tenemos aquí, a ver, de agradecimiento. La verdad es que tienes muchos admiradores. No he visto a Rafa por ahí, a Rafa Martín, pero imagino que andará por ahí. Anu Medina también la he visto por ahí pasar, algún ratito. Sí, la verdad es que están todos los clásicos y los no clásicos. Hay mucha gente que también es... Sí. A Jorge, a Alfonso. Sí, Carlos, que también te envió, Carlos Pérez. Mira, me dice Alfonso que si voy a editar algún libro de fotografía. Acabo de sacar uno de cuchillos y navajas que todo el mundo se ha quedado muy extrañado. Sí, la verdad es que yo que cuando estuviste la última vez en Zaragoza me enseñaste lo que habías comprado. Aquellos cuchillos que me dejaron un poco alarmado. Por la noche que me saques charlando amigalmente y dices, mira lo que me he comprado. Y claro, dije, caramba, un mensaje oculto. No sé qué le habré hecho para que me saque aquí estos cuchillos. Será algún mensaje subliminal, pero no, la verdad es que es un libro excelente. Aunque tengo la trilogía ya cerrada, pero estoy barajando hacer uno sobre narrativa visual, aprovechando un poco el bagaje de grabaciones de vídeo. Ahora emitirán unos vídeos en Televisión Española y en la BBC, que he sido director de fotografía y guionista. Y aprovechando un poco esto, voy a hacer uno de narrativa visual, donde me apoyo mucho, claro, en los conocimientos de la fotografía y de la imagen en movimiento también. Y seguramente para dentro de 3 o 4 años lo acabe y lo pueda mostrar. Muy bien. Bueno, pues mañana os esperamos de nuevo con Raúl Aguilera. Y... Ya veo a Rafa por ahí. Ya he visto a Rafa pasar por el chat. La verdad es que ahí lo tenemos también y muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras aportar? Nada, pues agradecer a nuestros oyentes por la paciencia. Bueno, y es que me he enrollado como las persianas, ¿sabes? Y pero muchos de ellos estoy seguro que son cosas que ya saben y que aunque sacan a veces algún matiz, pero como me repito más que las persianas, yo creo que les sirve de repaso más que otra cosa. Son muy pacientes, la verdad, los oyentes. Antes de despedirte, únicamente decirles a aquellas personas que están dentro de la sala y que no son socios de Asafona, pues que aquí estamos y que si lo desean dentro de la página web de nuestra asociación, pues tienen el formulario para hacerse socios. Serán siempre bienvenidos. Aquí nos lo pasamos muy bien y serán muy bienvenidos. José. Bueno, voy a dejar aquí en el chat un adiós y gracias. Y hasta la próxima, cuando queráis. Ya sabéis que yo con Asafona, lo que me pidáis, desde siempre. Y nosotros también contigo, José. Gracias. Y mucha suerte con el resto de ponencias. Gracias, José. Hasta luego. Dios.